Bienvenidos a uno de los momentos más grandes de la historia de todos los caminos. En esta ocasión estaremos enfocándonos en la justicia del reino, basada en el Sermón del Monte, una de las cátedras o grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo, donde Él presentó los estándares del reino de Dios, donde por primera vez en la historia de todos los caminos, el cielo y la tierra se unen en la persona del Hijo de Dios, en Jesucristo, en Jesús. Jesucristo les estaba presentando el reino a sus discípulos, a sus oyentes, a todos aquellos que en ese momento se encontraban junto a Él en este lugar específico, como lo describen los evangelistas, el monte o la llanura, en los cuales en esta ocasión les voy a invitar a ser parte de esta secuencia de estudio que se viene desarrollando, que este es nuestro segundo tratado basado a este tema, que el primero estaba basado en los 7 grandes aspectos interpretativos del Sermón del Monte. Hoy continuamos esta secuencia, en lo cual estaremos basándonos al capítulo 5, versículo 1 hacia el versículo 3, en lo cual les invito a citar sus Biblias en esta ocasión sin dilatar el tiempo, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es muy posible que hemos oído este sermón en muchas ocasiones, y es posible que también que nos cause mucha inquietud en esta ocasión. Y quiero enfocarles que esta secuencia de este sermón estará dividido por 3 secciones o 3 estructuras principales. La primera estructura o la primera sección hace una descripción acerca de los ciudadanos del reino, que será el estudio del capítulo 5, del versículo 3 hasta el versículo 16. La siguiente está basada, la segunda sección, a presentar la justicia del reino, del capítulo 5, del versículo 17 al capítulo 7, versículo 12, que se centrará mayormente en presentar las responsabilidades éticas otorgadas a los ciudadanos del reino, que los ciudadanos deben reflejar y expresar el carácter y la justicia del reino presentada por nuestro Señor Jesús. La tercera sección nos va a indicar el camino de ingreso al reino de Dios. Muy bien, dándoles esta gráfica general, vamos a pasar pues a enfocarnos en nuestro tratado de esta ocasión. Han surgido muchas preguntas con respecto al Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo encaja el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo? Si se trata de un discurso aislado o es parte de una estructura literaria recopilada por el escritor, surgen todas estas interrogantes, y al mismo tiempo se han desarrollado diversas estructuras referentes al Evangelio de Mateo, entre las cuales las más conocidas o conocidas propuestas que tenemos de estructuras es la estructura dispensacionalista. La estructura dispensacionalista nos propone 2 divisiones. La primera división, ellos comprenden que del capítulo 1 de Mateo al capítulo 12, versículo 21, representa el periodo popular de Jesús o el periodo de la fama de Jesús.
tenemos otro aspecto respecto a este tratado que ellos también presentan, la segunda división de su estructura. Es del capítulo 12, del versículo 22 hasta el capítulo 28, versículo 20. Ellos lo comprenden como el periodo del rechazo del Mesías. Comprendiendo entonces esta primera facción, existe también otra segunda observación de otra estructura que no pertenece exactamente al dispensacionalismo, sino pertenece a la teología bíblica clásica, que comprenden lo siguiente. La segunda propuesta de la teología bíblica clásica nos presenta la siguiente estructura. Ven al libro como una sola unidad que sobresale por aspectos que no sobresale por aspectos narrativos o cronológicos, como lo presenta en el aspecto dispensacionalista, sino como uno de los discursos que contiene las enseñanzas fundamentales y esenciales de Jesús. De manera que se puede observar al libro a través de 5 grandes discursos, como si se tratara de 5 secciones o libros dentro del Evangelio de Mateo. Espero estar siendo claro hasta este momento. Algunos piensan que esta estructura pretende deliberadamente reproducir los 5 libros de la ley o Pentateuco como el nuevo Pentateuco o la nueva ley fundada o establecida por nuestro Señor Jesucristo, en este caso en el Evangelio de Mateo. Como que ven una recopilación de homologar, un parecido, ¿no?, entre los 5 primeros libros de la ley y la estructura de 5 grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo en esta recopilación que lleva a cabo Mateo en su Evangelio. Lo cierto es que para mi observación, yo lo veo y lo comprendo como las leyes de gracia del reino inaugurado por Cristo o por la persona de Jesús. El libro está compuesto por narraciones y discursos y transiciones, muy aparte de los aspectos que les estoy exponiendo. Entendemos que tiene narraciones, que tiene transiciones, muy aparte de los 5 grandes discursos, y entendemos que cada narración y transición que se dio durante el ministerio de Jesús también son relevantes e importantes y que nos demandarían también de un proceso analítico de estudio, rescatar cada enseñanza o cada situación para la aplicación de la iglesia en nuestros tiempos, pero creemos que la centralidad que Mateo en su Evangelio se centra es en resaltar los 5 grandes sermones de Jesús, que serían los 5 estándares de la justicia del reino expuesta por el mismo legislador del universo. Continuando con esta previa que estamos entrando en este libro, Mateo se va a centrar, el Evangelio de Lucas se va a centrar o se va a enfocar mayormente en aspectos, por ejemplo, como las sanidades y milagros llevados a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo se va a centrar mayormente en resaltar las enseñanzas de Jesús, cada libro, cada autor con una óptica diferente de apreciación en sus escritos, pero con un detalle muy particular.
El detalle particular que les puedo expresar en esta ocasión es que los dos son válidos. Lo que Lucas está enfatizando acerca de los milagros y sanidades y todos los actos llevados a cabo por nuestro Señor Jesús, resaltan ¿qué cosa? Evidencian y dan testimonio de que Él era el Hijo de Dios por la autoridad que tenía sobre las fuerzas del mal, sobre los enfermos, hacer milagros. Y todo ese proceso evidenciaba que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Segundo, el Evangelio de Mateo se enfoca más en resaltar los aspectos de la enseñanza. ¿Qué cosa representa la enseñanza? ¿Qué era qué cosa? El acto más importante y relevante que el mundo pudo contemplar, la cátedra del estándar de la justicia del reino, que los que quieran ser miembros o parte del reino de Dios, hay estándares que tenían o tienen que cumplir. Entonces hoy nos estamos refrescando con esta previa introducción que les he hecho. Entramos al primer aspecto que nos habla en el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y nuestro primer argumento está enfocado. Argumento número 1. Bienaventurados los llamados al reino. Bienaventurados los llamados al reino. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Como ya les presenté la previa, no sabemos exactamente dónde es la ubicación de este monte. No sabemos dónde exactamente se dio esta escenografía y exposición de este sermón. Pero para los ciudadanos de aquel entonces, este monte era común, era conocido para ellos o para los primeros receptores de este evangelio. Entonces entendemos también que Lucas en su evangelio nos presenta una óptica o nos presenta un lente que podría estar cerca de la región de Capernaum, conocida también por sus lectores originales, como lo define él en su evangelio. Lo llama al monte, lo llama el llano. Y Mateo en su evangelio lo registra con el nombre el monte, como lo registra en Mateo capítulo 8, versículo 1. Y Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Entonces no sabemos geográficamente con precisión exacta dónde se ubicaba el monte, pero ese monte fue el testigo de uno de los más grandes sermones expuestos por nuestro Señor Jesús. ¿Quién era Jesús? Era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como les vuelvo a plantear, en su persona, por primera vez en la historia de todos los caminos, el cielo y la tierra se unen en su persona, en la persona del Hijo de Dios. Las enseñanzas pronunciadas por Jesús presentan el estándar más profundo y elevado que las enseñanzas de los maestros de la ley de sus tiempos. Él rige aquí los estándares, las normas, las leyes que deben regir en la vida de los que quieren o pertenecen al reino de Dios. El reino de Dios que estaba siendo o fue inaugurado con la persona de Cristo. Durante su ministerio, desde que Él llegó al mundo, su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección.
Durante ese proceso fue inaugurado, como él lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se había acercado en la persona de Cristo al mundo. Y vemos este desenlace que él nos presenta. Y él usa aquí uno de los lenguajes que usa la palabra bienaventurados. El legislador del mundo establece las normas del reino y con el estándar jamás oído, jamás palpado dentro de toda nuestra historia. Como siempre uso este lenguaje, nuestra historia de todos los caminos, por primera vez el hombre puede contemplar la belleza del ser más grande, el autor y diseñador de todo el universo, hablándole cara a cara a los hombres. Y utiliza este lenguaje. Bienaventurados. ¿Qué significa cuando acá recurrimos al texto cuando dice bienaventurados? Antes de enfocarme en ese aspecto, quisiera resaltar un aspecto que estoy omitiendo. Es donde el versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. En mi contexto común, como latino, abriendo su boca les enseñaba, siempre lo leí como algo de un suceso normal, de presentación del escritor. Pero dentro de la cultura helénica y griega, abriendo su boca les enseñaba, era un término para realzar cuando un orador, un ateniense, un hombre importante en Atenas, iba a dar un discurso importante, el que lo presentaba usaba ese lenguaje. Usaba el término abriendo su boca les enseñaba. Y es el mismo término que usa aquí Mateo en su evangelio. Usa el término abriendo su boca les enseñaba diciendo que íbamos a recibir una de las cátedras más magistrales de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que era una de las más magistrales porque era el mismo Dios estableciendo las normas de su reino. Habiendo ahora explicado esa parte del versículo 2, vamos hacia el versículo 3, donde plantea y nos presenta, bienaventurados los pobres. ¿Qué es bienaventurados? La palabra bienaventurado viene del vocablo griego, que tiene una definición muy interesante, makarios, que se traduce como bienaventurados, bienaventuradas, bendito, feliz, supremamente bendecido, afortunado o bien librado. Eso es lo que encierra esa palabra bienaventurado, todos esos términos previos que les he mencionado. El texto expresa la belleza y bien de la condición abundante y feliz por el favor divino. No es una felicidad interior simplemente, sino una felicidad otorgada por Dios como un regalo inmerecido de parte de Dios hacia su pueblo. Esclareciendo esta dinámica y esta parte, seguimos entonces acercándonos al texto. El famoso escritor, expositor bíblico inglés del siglo XX, el doctor Martin Lloyd Jones, con respecto a las bienaventuranzas, extrae 5 principios generales. Un hombre muy conocido en el mundo, doctor Martin Lloyd Jones, un hombre muy destacado en la teología, un predicador muy elocuente, como dijo un pastor, un obispo luterano, dejó muchas pepitas de oro en todos sus contenidos.
y nos ayuda y nos brinda o nos da a entender estos siguientes aspectos acerca de las bienaventuranzas. Como se entiende que las bienaventuranzas nos presentan un lenguaje subversivo, contracultura, que va contra las normas o los estándares planteados o normativas realizadas por los maestros de la ley en los tiempos de Jesús. El doctor Martin J. Jones nos presenta lo siguiente. 1. Todos los cristianos han de ser así, como lo describe las bienaventuranzas. 2. Todos los cristianos deben manifestar todas esas características. 3. Ninguna de esas descripciones se refiere a lo que podamos llamar una tendencia natural. 4. Marcan la diferencia esencial y completa entre el cristiano y el no cristiano. 5. El cristiano y el no cristiano pertenecen a dos reinos completamente diferentes. Es uno de los planteamientos que tenemos por este personaje, el doctor Martin J. Jones, uno de los grandes predicadores del siglo XX, que nos deja este legado histórico para beneficio de nosotros, esos principios que tenemos que preguntarnos hoy en este pleno siglo XXI, ¿qué está pasando con el cristianismo? La enseñanza de Jesús registrada en los evangelios de las bienaventuranzas tienen un carácter paradójico, exactamente paradójico, y contradictorio y subversivo. Cada bienaventuranza es una sorpresa para todos sus oyentes. La teología popular de aquellos tiempos enseñaba de esta manera, si se puede explicar de esta manera: bienaventurados los ricos y desdichados los pobres. Ojo, desdichados los pobres. Bienaventurado el que ríe y no el que llora. Bienaventurados los poderosos y no los mansos, etc. Imagine eso por un momento. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran oído eso y todas las multitudes que le seguían a Jesús? Al oír eso, muchos de ellos se hubieran sentido, ¿qué cosa? Desdichados, desafortunados. Y es posible que ellos en sí se sintieran así. Pero regresando a nuestro punto, pero sin embargo, ante los ojos de Dios, todos los criterios presentados en el reino, ellos son vistos como inmensamente afortunados y felices de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Eso es profundo, haber sido alcanzados por la gracia de Dios. A estos hombres, Cristo o nuestro Señor Jesús les ofrece el reino, les presenta el reino. Argumento número 2. El reino de Dios entre los pobres de espíritu. El reino de Dios entre los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. El texto presenta ese desenlace formidable. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? La Biblia nos brinda una respuesta en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías capítulo 6, versículo 2, nos dice lo siguiente: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser.
declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué nos quiere decir esta descripción? Que la pobreza de espíritu no es un acto entonces de reconocer nuestro estado de miseria y corrupción. ¿Qué quiere decir? Que estamos expuestos, desnudos, ante la justicia de Dios. Pero sin embargo, se ha agregado un significado más que refuerza a la interpretación del primero, y su raíz se encuentra dentro de las Escrituras del Antiguo Testamento. Nos presenta una óptica de enseñanza, que el pobre es el justo, el recto, el íntegro, el fiel, no solamente el que reconoce a Dios, como en la primera formulación que les estaba presentando de Isaías. Y les explico. El libro de Salmos, el capítulo 37, versículo 28, nos brinda lo siguiente: porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. El Salmos 40, versículo 17. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor tiene en cuenta. Tú eres mi socorro, mi libertador. Dios mío, no te tardes. Son versículos que nos llaman mucho la atención para poder entender qué representa los pobres en espíritu. Salmos capítulo 109, versículo 22. Porque afligido y necesitado estoy, y mi corazón está herido dentro de mí. La pobreza espiritual es una condición de cercanía a Dios, de relación con Dios, obediencia a su palabra, en el mejor sentido antiguo testamentario. Es decir, ¿qué quiere decir una persona pobre de espíritu? Una persona que busca vivir una vida de integridad y justicia ante Dios. Entonces entendemos ahora más el desenlace cuando aquí nuestro Señor Jesucristo está estableciendo la legislación de la ética del reino de Dios, que nos está presentando este desenlace de la primera normativa que estamos tratando de analizar, que representa bienaventurados los pobres. El Evangelio de Lucas, por su parte, se va a enfocar en los pobres, y cuando hablo de pobres en extremo. De pobres en extremo. Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 20, nos dice: volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas acá omite la palabra pobres en espíritu, y más su enfoque se va a centralizar su óptica en los pobres. ¿Y qué quiero decir con esto? No podemos obviar o omitir que en los días de Jesús ser pobre, publicano, enfermo, niño,
viuda, o el hecho de haber nacido mujer, era una situación un poco desafortunada, un poco desdichada. Muchos de los pobres en aquel tiempo no eran mirados con gratitud dentro de la sociedad, dentro de la élite reinante de aquel tiempo. ¿Quién gobernaba para aquel tiempo? Estaba gobernada pues por el Imperio Romano. Como ven en el caso de Jesús, el juicio que se lleva a cabo a Jesús, estaba influenciado por el Imperio Romano políticamente, pero también religiosamente estaba controlado por el poder de los saduceos y los fariseos que controlaban la política, controlaban la religión dentro del Estado de Israel. La situación era despreciable, se había deteriorado, se había corrompido. Y en ese estado vemos la situación que los fariseos presentaban o se jactaban de ser hombres muy cumplidores de las normativas de la justicia, de la ley de Dios. Pero he aquí Jesucristo irrumpe con normativas que impactan y sacuden los cimientos de los hombres, de los estándares que hasta ese momento se habían oído o enseñado. Muchos de los pobres en aquel tiempo estaban pobres por la misma situación del control que había, que no hubo esas oportunidades muy posibles para desarrollarse, pero no porque hay una situación de que eran pobres porque, bueno, fueron malditos, no en ese sentido, sino en el sentido de que ser pobre en aquel tiempo pues era un acto escandaloso, pero Dios justamente les presenta el reino para sacarles de esa situación. Jesucristo va y les llama bienaventurados. ¿Qué expresa eso? Nuestro Señor Jesucristo les trae esperanza en su decadencia, les trae fortaleza en su vileza, les trae ¿qué cosa? Fuerza de que Él se identifica siendo Dios y les dice: yo he venido por ustedes. Vemos esa paradoja dentro de este evangelio, por eso que se lo entiende un poco subversivo, que va contra la cultura común de aquellos tiempos y para nuestros tiempos también. Muchas de estas personas se sentían desposeídas del favor de Dios. Jesús apunta más allá de la pobreza física, apunta su mirada a esos corazones apagados, desdichados, desafortunados ante la mirada de una sociedad o cultura. Y Jesús les trae, ¿qué cosa? Les trae libertad a los pobres y les hace bienaventurados y les invita a la inauguración de su reino y a ser ciudadanos del reino de Dios. Punto número 3 o argumento número 3. El reino de Dios es dado a los pobres en espíritu. El reino de Dios es dado a los pobres en espíritu. Ya entendemos quién es un pobre en espíritu. Pobre es aquella persona que reconoce su estado de corrupción y de depravidad ante Dios. Pero también es pobre en espíritu aquella persona que busca llevar una vida de integridad ante Dios, que hemos revisado por las Escrituras. Ahora pasamos a entender este aspecto. El reino de Dios es dado a los pobres de espíritu. Nos dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu es una de las primeras leyes
éticas, normativas que rigen el reino de Dios. Es una de las primeras leyes que rigen el reino de Dios, el estándar, una de las primeras. Es la persona de Jesús quien ha inaugurado este reino con su llegada al mundo, su muerte y resurrección. El reino, un reino inalterable entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, porque en la persona de Jesucristo, el cielo y la tierra se habían unido. Los mendigos de espíritu, que eso sería una de las frases que se puede traducir, para mí me llama más si se traduciría mendigos de espíritu. O sea, ¿saben qué es un mendigo? Un mendigo que vive muchas veces con mucha escasez, con muchas necesidades en las calles, a veces con una ropa muy rota, muy acabada, muy sucia por el pasar del tiempo. Pero eso es nuestra condición en la cual Él nos ha encontrado. Estábamos sucios, arruinados, acabados, destruidos, pero a pesar de eso, Él nos ha amado profundamente, que nos ha invitado a ser parte de su reino. Jesús trae esperanza, trae justicia para estas personas. Les ofrece ¿qué cosa? El reino de Dios. Ser pobre de espíritu es tener una actitud ¿qué cosa? Como les expliqué anteriormente, de quebranto y reconocimiento de buscar, obedecer lo que nuestro Señor cada día nos inculca y vamos comprendiendo y vamos entendiendo y comenzamos a aplicar lo que Dios nos dice a través de su palabra, que eso es la voz de Dios. Entonces ese acto nos es contado como personas que estamos buscando esa integridad con el Padre, que estamos buscando esa obediencia hacia Dios. Y Jesús nos va a dar una de las ilustraciones impresionantes acerca de eso. Una de las paradojas muy interesantes. Se trata de una parábola del fariseo y el publicano, registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9 hacia el versículo 14. Y les leo. Para los que de repente están viendo, sintonizando este tratado y no cuentan con una Biblia en la mano, nos dice de la siguiente manera. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:
Dios, ten piedad de mí, pecador. Ahora Jesús expresa lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel, ¿a quién se refiere aquel? El fariseo. Aquel no, porque todo el que se exalza será humillado, pero el que se humilla será exalzado. Una de las paradojas impresionantes presentadas o narradas por nuestro Señor Jesucristo, una parábola que amplifica esta situación con una ilustración impresionante que nos describe nuestro estado, que muchas veces podamos ser muy religiosos. Y la religión es una de las situaciones peligrosas y más dañinas que hoy existe en el mundo. Vemos aquí esa situación presentada por nuestro Señor Jesucristo acerca de este hombre, de este maestro de la ley, un fariseo, alguien con una reputación muy importante en su tiempo, que presentaba esa oración: no soy como todos esos pecadores. Yo cumplo todas estas normativas, ayuno, doy diezmo, etcétera, etcétera. Pero el otro oró de una manera tan impresionante que dijo: sé propicio a mí, o ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Y Dios absolvió al que oraba, o absuelve al que ora, entendiendo su estado de depravación y corrupción, a todo aquel que se acerca a Jesucristo de esa manera. El no poder reconocer la corrupción o degeneración en mi persona es un claro indicador de que no soy pobre de espíritu. Y déjenme decirles que Dios no puede actuar en aquellas personas que no reconocen. Dios solamente va a trabajar en aquellos que reconocen que son corruptos, reconocen que necesitan de la gracia de Dios, reconocen que son pobres, mendigos espirituales, desnudos ante la presencia de Dios. Muchos mendigos hoy vemos en las calles. Recién yo estaba en Lima. Me llamó la atención particular de un caso. Me sentí conmovido mientras yo viajaba en el carro. Y le dije: Señor, ten misericordia de toda esa gente. Muchas veces hay pero eso me hizo reflexionar. Esos somos en nuestra alma, hombres zarrapastrosos, si se puede usar ese término, sucios, desgastados, como usa una persona que se ha abandonado en la calle, en una situación deplorable, una situación escandalosa, sí es escandalosa, pero en esa situación Cristo vino al mundo, porque quiero que tengan presente este aspecto. Todos los hombres somos esclavos del mal. Todos hemos nacido fuera del huerto de Dios. Todos hemos llegado a nacer no como hijos de Dios. Adán nació fue creado y era hijo de Dios. Pero nosotros nacimos fuera del paraíso, expulsados de la gracia de Dios. Y la única manera de volver a ingresar a otra vez o nuevamente a ese reino es a través de la persona de Cristo, quien viene y nos presenta el reino en este momento, donde nos dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El texto puntualiza eso, miren pues, de ellos es el reino de los cielos. Con esta conclusión terminamos.
El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos no es un hecho para un futuro remoto de un periodo milenial. El reino de los cielos se inauguró con la persona de Cristo. El reino de los cielos está ya aquí desde hace más de 2000 años. Hoy el reino de los cielos está abierto a todos los hombres. La justicia del reino de Dios se ha acercado a todos los pobres de espíritu, a fin de que sean participantes de ella y sean hechos ciudadanos aquí y ahora del reino de Dios. Es el hecho más grande de la historia de todos los caminos, cuando el cielo y la tierra se unieron en la persona de Jesús hace 2000 años. El reino de los cielos les pertenece o nos pertenece aquí y ahora. Y así lo proclamó. ¿Lo proclamó quién? El legislador y autor del universo, diciendo las siguientes palabras: de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios, de aquellos bienaventurados, afortunados, que reconocen su vileza ante Dios, o dos, aquellos que buscan una vida de integridad y justicia justa de vivir ante Dios. Con esta conclusión finalizamos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.